Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Si existe un personaje controvertido dentro del mundo de la ciencia y sobre todo de la técnica, un personaje que desarrolló elementos eléctricos, electrónicos, que generaban energías misteriosas y frecuencias rarísimas, que controlaba enormes campos electromagnéticos, un auténtico cerebro que desarrolló cientos de patentes. Si existe un tipo por excelencia que ha cambiado este mundo, su nombre sin duda es Nikola Tesla. La vida de Nikola Tesla fue muy variada, le ocurrieron un montón de cosas y de esos misterios que rodean la vida de este gran científico que sin duda alguna, si le hubiesen dejado proseguir sus estudios, hubiese cambiado para bien el destino de la humanidad. Bueno, pues vamos a hablar hoy de él. Y para hablar de él tenemos ni más ni menos que a Vicente Fuentes, quien conoce perfectamente la figura de Nikola Tesla. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal estás? Estupendamente, JL. Un auténtico placer estar otra vez en Mundo Desconocido. Muy bien, pues hoy tenemos un tema muy controvertido, Nikola Tesla. Nikola Tesla, un tipo excepcional, una persona con una mente prodigiosa, de la que vamos a hablar luego, y bueno, pues desde luego, prácticamente la gran mayoría de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, tanto aquellos que están viendo este vídeo como nosotros, son producto de la mente de Nikola Tesla, quien parece que tenía inspiraciones divinas. Háblanos de Nikola Tesla. ¿Quién fue Nikola Tesla? Bien, pues creo que estamos hablando del científico más importante de todos los tiempos. Esto lo digo en base a los descubrimientos que hizo y en base a la importancia de sus descubrimientos. Estamos hablando también aparte del científico más brillante, del científico más peligroso para el poder que haya existido nunca, ya que sus ideas eran completamente revolucionarias. Estamos hablando de la persona que descubrió la corriente alterna, que es la base de la electricidad que llega a todos los hogares y a todas las industrias del mundo. Pero también estamos hablando de un auténtico pionero en los descubrimientos relacionados con la radio. Estamos hablando de una persona que tenía un conocimiento del electromagnetismo que era absolutamente colosal. Sus soluciones eran la base de inventos que podrían cambiar el mundo y que podrían, de alguna manera, hacer de las naciones sistemas económicos mucho más justos. Si te parece bien, vamos a comentar un poco su figura y qué es lo que le ocurría con respecto a las representaciones tridimensionales que tenía en su cabeza. Bueno, Nikola Tesla era un chaval normal. Era de origen serbio, antigua Yugoslavia. Era, bueno, pues un chaval normal y vivía en un país de Centro Europa en el cual, bueno, pues no había un especial interés por investigar la electrónica. Había un especial interés por investigar la guerra y por investigar cuestiones religiosas, como he tenido oportunidad de leer en tu informe. Aparentemente, este chico, por algo que no sabemos, bueno, pues tiene una fuerte inclinación hacia el desarrollo, el descubrimiento y trabajar con este tipo de energías, concretamente la energía eléctrica. Este hombre finalmente creo que va a otro país, emigra a Inglaterra. En Inglaterra no debe tener todo el éxito deseado y da el gran salto a los Estados Unidos, donde conoce a un tipo no muy recomendable, ¿no? Efectivamente, el señor Thomas Alva Edison, muy famoso por la cantidad de inventos que llegó a patentar, pero aquí hay bastantes datos curiosos. Lo primero, tenemos que reflejar de la figura de Tesla que todos los inventos que él concebía le venían a través de una serie de imágenes tridimensionales en su cerebro, que venían directamente en su cerebro y que de alguna manera no podía evitar, era imposible para él evitarlo. Jamás realizó un plano de sus inventos y lo curioso es que toda la información que tenía pues lo reflejaba con rendimientos, con medidas, con pesos, con dimensiones. Era realmente curioso, ¿no? Entonces, bueno, realizó estudios de ingeniería en universidades como la de Graz, pero nunca terminó ningún tipo de estudio. Era un auténtico autodidacta. Estuvo en Londres, estuvo también en Eslovaquia, estuvo también en París, y en París accede efectivamente a la compañía de Edison. Destaca entre todos sus compañeros y es promocionado a la filial de Estados Unidos, donde conoce a Thomas Alva Edison. Bueno, hay una cosa bastante interesante porque
Edison y Tesla son némesis el uno del otro, ya que estaban en una auténtica guerra continua. ¿Por qué ocurrió aquello? Pues se lo voy a contar a los espectadores de Mundo Desconocido. Resulta que nada más que llega a Tesla a Estados Unidos, se da cuenta de que los rendimientos de los alternadores y de los motores son muy bajos. Entonces le propone a Edison mejorarlos. Y es interesante porque, además de eso, pues empieza a registrar patentes. Básicamente registrar patentes, empieza a presentar patentes a Edison. Edison se queda maravillado con su trabajo y le promete $50.000 al terminar sus trabajos. Cuando termina sus trabajos, Edison le coge a Tesla y le dice: bueno, señor Tesla, creo que usted no ha entendido el sentido del humor de los norteamericanos. No le paga, le quita lo que son los aumentos de sueldo y le roba todas las patentes, las 7 patentes que ha presentado. O sea que lo que se sigue haciendo hoy se hacía antes también, ¿no? Efectivamente. Eso de no pagar a la gente, engañarle y decirle que todo es sentido del humor. Perdona este chascarrillo, porque es que no lo he podido evitar. Detrás de la figura de Thomas Alva Edison, que la gente ha podido ver o leer en los libros de historia, es como un genio, un tipo, un filántropo, incluso una persona casi humanitaria. Pues no, pues nos damos cuenta que en el fondo muchas de esas personas que parecen tan maravillosas, pues no son tan maravillosas como le ocurrió con el caso de Tesla. Continúa hablándonos sobre su relación. Sí, realmente un angelito el señor Edison. Después de estafarle, bueno, pues Tesla renuncia a su puesto en su compañía, pero es muy curioso porque Tesla, con lo brillantísimo genio, con el gran genio que tenía siempre problemas económicos. Todo lo que tenía lo invertía en sus inventos y tuvo que volver a pedir trabajo en la compañía de Edison. Edison lo contrata, pero lo contrata como peón de albañilería, ¿no? Y bueno, pues eso quedó para la historia, ¿no? A partir de ese momento se crea una guerra. Tesla sigue ahorrando como puede, con pequeños trabajos, prácticamente siempre viviendo en la miseria, el sueño americano en su vertiente más siniestra, más lamentable, ¿no? Ya lo dice el dicho, solo los grandes genios llegan a las altas cumbres de la miseria. Y eso que le pasó a Tesla. Pero bueno, continúa. Efectivamente. Bueno, Tesla durante gran parte de su vida llegó a pagar, pues siempre muy mal, a sus caseros y a sus arrendatarios. Llegaba a pagar incluso con baúles de documentos. Pero luego comentaremos qué es lo que pasó con aquellos documentos con los que pagaba Tesla sus alquileres en los hoteles. Llegaba a vivir en hoteles prácticamente de mala muerte. Bien, pues de repente Tesla consigue ahorrar un poco de dinero y funda su propia compañía. Entonces, en aquel momento existía la corriente continua, que estaba proporcionada con las patentes de Edison, y claro, todo eso generaba una gran industria, porque cada kilómetro se tenía que construir una estación para que el voltaje se mantuviera, ¿no? Entonces llegó Tesla y dijo: claro, pero vamos a ver, esto no es así. Descubrió la corriente alterna y claro, se puso en contra de toda la industria de aquel momento del cobre, porque toda la construcción de aquellas estaciones, por supuesto, proporcionaba pingües beneficios a los constructores industriales de la época. Evidentemente. Sí, efectivamente, hoy en día la energía que estamos utilizando en nuestros hogares es de corriente alterna, es una corriente que forma un ciclo, a veces es positiva y a veces es negativa, de ida y vuelta. Con una serie de rectificadores eléctricos se convierte en una corriente continua que se pueden utilizar en los aparatos electrónicos. Pero una corriente continua de una alta intensidad o una alta diferencia de potencial necesita un grueso cableado. Cuanto más grueso, evidentemente, si tú sustituyes toda esta infraestructura por la corriente alterna, pues la sección que necesitas es menor y las toneladas de cobre que necesitas es infinitamente menos. Aparte que Thomas Alva Edison tenía todos sus patentes con la energía eléctrica continua, y Tesla estaba dinamitándole con sus ideas ese tipo de patentes, que eran, por supuesto, más ineficientes que con la corriente alterna. Efectivamente. Bueno, vamos a centrarnos un poco en que este hombre, Nikola Tesla, pues al final se emancipa, ¿no?, de Thomas Alva Edison, y consigue algún mecenas que le empieza a financiar importantes proyectos, porque creo que detrás de Thomas Alva Edison, detrás de Tesla, hay descubrimientos del calado incluso de la radio, ¿no? Efectivamente, fue Tesla el descubridor de la radio. Bueno, esto fue demostrado en el año 1843,
¿no? Marconi, de alguna manera, pues robó todos los conocimientos de Tesla y lo que hizo fue comercializarlos, ¿no? Pero bueno, es curioso porque Tesla, Que con además todas a las Marconi, dificultades... Sí, a sí, Marconi sí. le dan el Nobel por un invento de Tesla. Y el Nobel va cargado de rendimiento de cosas. Es un montón de dinero lo que le dan. Es decir, roban a este hombre, es que lo saqueaban por todos los lados. Roba a Tesla, Marconi el invento, le dan el premio Nobel, se lleva un montón de millones Marconi, y Tesla pues se queda a verlas venir. Posteriormente y con el paso del tiempo ha habido un reconocimiento por parte de la Academia de Ciencias que alega que efectivamente es Tesla el inventor de la radio. Pues si es que de verdad es que cada vez que le dan un premio Nobel a alguien da miedo lo que hay detrás. Es que pues Sí, una cosa efectivamente, tremenda. como el premio Nobel de la Paz al señor Obama, que también me hace mucha gracia, ¿no? Pero bueno, vamos a Vamos continuar con... a Obama, a Henry Kissinger también, que por cierto creo que a Sí, Henry Kissinger le han dado el premio, pero bueno, eso es otro sí, tema. bueno, eso, en fin. Eso es otro Entonces, tema, sí. es curioso porque en todo claro, en todo el trabajo que tenía Nikola Tesla no podía estar dedicado a todo el tema de las patentes porque su trabajo le absorbía. Vamos a ver, estamos hablando del precursor de los rayos X, del control remoto, de estudios de meteorología avanzadísimos y de motores de inducción electromagnética. Claro, este señor se puso en contra de todo el mundo porque los motores de inducción electromagnética podían mover vehículos y toda la industria de los hidrocarburos de la época, que ya era incipiente en aquel momento, claro, estaban todos en contra de él. Por supuesto, los banqueros, la banca internacional, la banca anglosajona prácticamente, bueno, pues también financiaba a todos los científicos, entonces estaban prácticamente todos en contra de él, pero él siempre tuvo la razón. Entonces, con todos los trabajos que hizo, pues como decíamos antes, llamó la atención de algún millonario filántropo, que se llamaba, por ejemplo, uno de ellos fue George Westinghouse. Le financió algunos estudios y le compró algunas patentes por $60.000 de aquel entonces. Entonces Tesla iba un poco ya más desahogado, ¿no? Entonces, en aquel momento se produjo lo que decíamos, la guerra de las corrientes, y tenían que hacer uno y otro demostraciones públicas. Un hecho bastante notorio fue que en la Exposición Universal de Chicago, el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, para demostrar un poco lo que era el potencial de los Estados Unidos, llegó a activar 200.000 bombillas en la inauguración de la Exposición Universal. Resulta que lo hizo con la energía de la corriente alterna de Nikola Tesla, pero Edison se negó a que utilizasen sus bombillas. Tesla lo que hizo fue diseñar y fabricar otra bombilla de mayor eficiencia y de menor coste de fabricación. Esto como curiosidades, ¿no? Entonces es curioso porque a partir de aquel momento, gracias a la financiación de Westinghouse, Tesla se embarcó en un proyecto que fue la construcción de la primera central hidroeléctrica de la historia. Entonces lo pusieron en funcionamiento y fue una demostración pública. Todo el mundo se quedó prácticamente alucinando en la época y fue una gran demostración de poderío. Pero Edison en aquel momento lo que cogió fue, para intentar seguir atacando a Tesla, pues registró una patente por el tema de la corriente alterna. Una única patente. ¿Saben qué patente fue? La silla eléctrica. Oye, pues muy majo, porque además, claro, para dar miedo a la gente de que no debe utilizar los inventos de Tesla, lo mejor es coger una utilidad como pueda ser matar a la gente en el corredor de la muerte y decir, mira, para lo que vale el invento de Tesla es sencillamente para electrocutar a la gente y matarla. Además, fíjate qué curioso, creo entendido que la que realmente te mata no es la corriente alterna, es la corriente continua. Esa es la que te atraviesa literalmente y te puede salir por cualquier lado. La corriente alterna lo que te hace es te da una especie de golpes, pero dependiendo de la intensidad te puede o no te puede llegar a matar. Por contra, la corriente continua es la que te deja literalmente fulminado. Ya vamos a continuar, porque además creo que para demostrar que la corriente alterna era malísima, a Thomas Alva Edison, creo que, bueno, todo lo que se movía, ¿no? Empezó a matar a perros, gatos, empezó a incluso un elefante, ¿no? Según me has contado, que se llegó... Efectivamente. Y fue un auténtico escándalo en la época, ¿no? Porque fue un espectáculo completamente desagradable. Al señor Edison también se le ocurrió hablar con las autoridades de Nueva York y proponer la silla eléctrica que venía de la corriente alterna de Tesla
pues ejecutar a los reos de los Estados Unidos, en vez de hacerlo con la horca, pues hacerlo con la silla eléctrica. Ello fue también un escándalo por lo desagradable que es y sigue siendo a día de hoy, claro. el tema de ese tipo de ejecución. Y es que además la ejecución por la silla eléctrica de humanitario no tiene nada. Efectivamente. Porque es que literalmente hay gente que le han tenido que meter 4 y hasta 5 descargas hasta que la han dejado frito. Pero cuando digo frito es en el más estricto sentido de la palabra. Porque la conductividad del cuerpo humano es muy baja y cuando le metes una alta intensidad, hasta que aquello no lo literalmente carboniza, no Efectivamente. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con el señor Tesla, y creo que tenía un gran proyecto que se llamaba la Torre Warcliffe. ¿Qué ocurre con esta torre? ¿Qué pasa con ella? Bien, pues la Torre de Wardenclyffe era una de las aplicaciones que tenían sus conocimientos científicos de la electricidad, quizá la mejor aplicación, la aplicación más útil, y quizá alguno de los espectadores que haya podido ver el final de la película Watchmen, pues se puede ver algo de este tipo de tecnología, ¿no? Es curioso porque Tesla concebía al planeta Tierra como un gigantesco generador de electricidad y tenía muy claro que esa electricidad podía ser aprovechada. Ese aprovechamiento hizo un proyecto que se llama la Torre Wardenclyffe, que medía 65 metros y que fue financiada por varios millonarios de aquella época. Entonces, consiguió demostrar que a través del rebote de ondas con la ionosfera terrestre era capaz de mandar electricidad de un punto a otro del planeta sin ningún tipo ni de torres de alta tensión, sin ningún tipo de construcciones. Energía libre, limpia y gratuita. Bueno, claro. Vamos a ver. ¿Cómo podemos permitir que algo sea gratuito? Bueno, es que a ese hombre hay que quemarle. Efectivamente. Imagínate la opinión imagínate lo que pudo pensar el señor J.P. Morgan, aquel banquero de los Estados Unidos que estaba financiando este proyecto, cuando de repente Tesla demostró que las palabras electricidad y gratis podían venir juntas. Bien, pues J.P. Morgan se ocupó de retirar todos los fondos del proyecto y ocuparse también de que todos los millonarios y todas las personas que habían invertido en aquel proyecto retiraron los fondos y dejaron prácticamente a Nikola Tesla en la ruina. Oye, hay una anécdota de J.P. Morgan. Sí, muy graciosa. Para él. Para sus sirvientes no. Y además es una anécdota muy diversificada, lo voy a contarla. Resulta que Nikola Tesla tenía varios mecenas, aparte del señor J.P. Morgan. Entre esos mecenas había 3 tipos que, pues movían mucho dinero. Uno era John Jacob Astor, otro era Benjamin Guggenheim y otro era un tipo que se llamaba Isadore Strauss, el de los almacenes Messi, unos importantes almacenes o distribuidora de almacenes en los Estados Unidos. Bueno, estos 3 tipos, estos mecenas que tenían intenciones de seguir financiando los proyectos de Tesla, mueren. Los 3 mueren misteriosamente. ¿Sabes dónde mueren? A ver. Pues mueren en el Titanic, fíjate. Pero es que lo más curioso, tú me has dicho que J.P. Morgan, que estaba financiando a Nikola Tesla, pues J.P. Morgan iba a montar en el Titanic. De hecho, en el último minuto, y cuando digo último minuto es literal, en el último minuto coge J.P. Morgan, agarra a toda su familia, le saca literalmente del barco y no embarca. Claro, el tipo no es tan cariñoso como pensamos porque dejó allí a todo el servicio, a todos los criados y trabajadores que estaban a su servicio, pues los deja en el Titanic y ya todos sabemos qué es lo que ocurre con el primer y único viaje del Titanic. Y por cierto, otros tipos, como por ejemplo Robert Bacon y Henry Clayfield, creo que es Clayfrick, sí, que aparentemente debían ser amigos de J.P. Morgan, alguien o algo les da un chivatazo y les dice, oye, no montéis en este barco ni de lejos, no se os ocurra montar en este barco porque lo que aquí va a ocurrir va a ser absolutamente dramático. ¿Qué fuerzas y qué poderes le dan el chivatazo a estos y qué fuerzas más malignas son los que evitan el gran desastre, que duda cabe?
Pues sí, es curioso porque parece ser que el Titanic ahí está nuevamente con todos los protagonistas de aquella extraña época del siglo XX. Pero vamos a continuar hablando sobre Tesla, ¿no? Se le mueren estos tres mecenas, que por cierto, uno era dueño del Empire State, donde en el Empire State creo que Nikola Tesla hacía comunicaciones con otros planetas. Sí, Me parece haberlo oído. es realmente espectacular todo ese tema. Fíjate que estamos hablando del precursor de muchísimos descubrimientos científicos, pero una de las cosas que más le llenaban a Tesla y el que más le interesaban era la comunicación con otros planetas, como bien has dicho. Resulta que llegó a construir una gigantesca bobina de Tesla y descubrió que si a esa bobina la subías de frecuencia, podías llegar a captar señales de radio. Aquello fue un auténtico escándalo porque Tesla aseguraba que estaba recibiendo, y esto es curioso porque Tesla no daba un paso en falso, normalmente tenía siempre la razón en todo lo que decía. Además lo llegaba a demostrar. Que se guardaba las espaldas bastante. Cuando decía algo es Efectivamente, porque aquello era de esa manera. efectivamente. Bueno, pues llegó a captar mensajes, y esto le va a interesar mucho al público porque los mensajes eran decodificables. El primero que recibió fue como una especie de cuenta, números 1, 2, 3, pero con el paso de los años, y esto se sabe por unos cuadernos que se descubrieron en una subasta en Nueva York. Hemos dicho antes que Nikola Tesla pagaba a algunos hoteles con sus documentos, con baúles llenos de documentos. Uno de esos baúles de documentos apareció en una subasta en los años 70 y un señor lo compró por $24, se llamaba el señor Alfred, y lo tuvo 20 años en su sótano, y a los 20 años, en el año 1996, empezó a echar un vistazo a aquellos papeles, se descubrió que había uno de los cuadernos de Tesla, y alucinante porque Tesla tenía un auténtico estudio sobre esas grabaciones de radio que llegó a decodificar. Y era interesantísimo porque Tesla estaba completamente convencido de que esas señales de radio las hacía una civilización ajena a la Tierra que estaba dedicada exclusivamente a subyugar al ser humano a través de control mental. ¡Qué Y esto barbaridad! es interesantísimo porque él, por ejemplo, concebía que todas las imágenes tridimensionales que tenía en su cabeza eran inducidas. Espera, Era que espera, espera, alguien... Sí, espera un momento, vamos a ver. Vamos a sí, recapitular. En realidad estamos hablando de que el primer proyecto SETI lo hace Tesla. efectivamente. Y de que las primeras conclusiones a las que se llega sobre esa idea de que existe por encima de nosotros una especie de amos y señores que son o que provienen del espacio o de otro lugar, la saca Tesla también, Efectivamente. a través de esas comunicaciones que recibe. Posteriormente, el proyecto SETI, vamos a llamarlo, se crea el proyecto SETI, que es un proyecto de comunicación con vida o posible búsqueda de vida inteligente en el universo, pasa a formar parte de un proyecto, creo que en parte, de la NASA, es controlado y ya, bueno, pues pum, fin de la historia. Ya no se oye ningún tipo no se ha vuelto a saber absolutamente nada. Y cuando se ha encontrado algo, han dicho, no, es que eran púlsares, ruido del espacio, sincronismos de satélites, cosas así. Bueno, continúa con este tema que parece interesante y, por cierto, un día deberíamos hablar del proyecto SETI y de que detrás del proyecto SETI no se encuentra precisamente Eleonora Rowey, se encuentran otro tipo de figuras. Sí, efectivamente. Otra, un poco más siniestras, Un quizá. poco más siniestras. Bueno, estamos hablando de Sí, que estabas contando que descubre, decodifica y se da cuenta de que detrás de todos nosotros puede que exista una especie de entidades que nos tienen subyugados. Así que, efectivamente, efectivamente. Una cosa bastante interesante es que todos esos descubrimientos ocurren antes de que la fiebre por el fenómeno ovni de los años 30 y de los años 40 ocurra. Esto Tesla lo descubre en la década de 1910, ¿vale? Y esto le acompaña hasta el final de su vida, hasta que muere en el año 1943. Una cosa interesante es que Tesla tiene mucho cuidado a la hora de hablar de esto, y fíjate que se enfrentó con todo el mundo y con toda la industria y con todo el poder establecido. eh, y bueno, por su parte, él siempre estuvo haciendo comunicaciones con el gobierno, explicándole todo lo que estaba hallando, y el gobierno no le hacía ningún caso.
Eso sí, le tenía completamente controlado hasta el punto de que todos sus papeles los tenía consigo en su habitación y prácticamente ni salía. Y es muy interesante porque en sus declaraciones sí deja entrever algo, pero todo esto se sabe porque lo tenía apuntado en los cuadernos. Es decir, es posible que Tesla, con todo el mal y con todo el peligro que era para el poder de aquel entonces, sí que tuviese una auténtica amenaza de muerte si hablaba de todo lo que estaba descubriendo con el tema de las comunicaciones que estaba recibiendo de esas supuestas entidades extraterrestres. Eso era el tema que más le preocupaba a él, que no podía decir de manera clara y rotunda. Y lo tenía apuntado de manera sistemática y milimétrica en sus cuadernos. Vamos a ver. Ah, me has hablado antes de que Tesla pagaba, como no tenía efectivo, no tenía liquidez, en bastantes ocasiones pagaba con sus baúles a los hoteles, pagaba con informaciones técnicas, documentos y posiblemente incluso algún hotel le haría beneficencia. Recordemos que una de las personas que era su mecenas pues era propietario incluso del Empire State. Eh, Hay una aventura o algo, un suceso muy peculiar que ocurre con uno de esos misteriosos baúles. Los baúles donde estaba toda la información técnica de Tesla. A ver, cuéntanos qué pasa con uno de esos baúles, porque creo que es una historia muy poco conocida. Sí, lo que comentábamos antes del señor Alfred, este señor que compra uno de los baúles de Tesla que aparecen fortuitamente en una subasta en Nueva York, bueno, pues en el año 96 empieza a estudiar esos cuadernos, se da cuenta de toda esta información y comete un error, que es buscar información sobre el tema de las comunicaciones extraterrestres de Tesla en Internet. Y estamos hablando del año 1996. Entre el 96 y el 97. Es decir, es posible que esas búsquedas fuesen intervenidas ya en aquel entonces. Imaginémonos lo que podrían llegar a hacer a día de hoy con el Internet masificado que tenemos, ¿no? Entonces, es curioso porque en septiembre del año 97 recibe una visita, justo además cuando su familia está afuera, está trabajando en Manhattan. Entonces, él está solo en casa y recibe una visita de tres señores que se meten en su casa aparentemente sin forzar la puerta. Y entonces son tíos bastante extraños. Peter Krasa, un investigador especializado en los famosos hombres de negro, y vamos a llamar hombres de negro a ese fenómeno que está fuera de todo el tema de la película de Hollywood, fenómeno real que han expuesto muchos testigos. Bien, pues esos hombres de negro le empiezan a preguntar sobre esos documentos que tiene. Y al principio empiezan a ofrecerle dinero, pero la conversación es muy extraña. El señor Alfred lo explica en un libro suyo, que esos tíos no paran de fijarle, o sea, mirarle fijamente y se da cuenta de que tienen una tez muy pálida, son inexpresivos y además es muy curioso porque él piensa que está prácticamente en trance hipnótico cuando está hablando con ellos. La conversación deriva a una cosa muy interesante también que le exponen que los papeles que tiene son muy peligrosos para él y que hay personas que han desaparecido de la faz de la Tierra, él y sus familias, por tener cosas que eran mucho menos importantes que lo que tenía él en sus baúles. Pues sí, mira, perdona que te corte. La figura de los hombres de negro, que es una figura maniqueada, sobada y destruida por Hollywood, no se parece en Sí, nada a lo que hay en las películas. La figura de los hombres de negro es muy real. Esos hombres de negro que coinciden bastante con lo que tú estás diciendo, esos comentarios de esos extraños tipos, muy mecánicos, carentes de sentimiento, con una idea fija, robustos, y evidentemente en muchas ocasiones con un vehículo negro también, bueno, pues siempre han estado íntimamente vinculados al fenómeno ovni, al fenómeno extraterrestre. Y parece ser que, bueno, incluso ha habido casos dramáticos, como por ejemplo Morris Cage Jessup, que fue un importante astrónomo que se dedicó a la investigación del fenómeno ovni, que murió en extrañas circunstancias dentro de su garaje. O por ejemplo también Albert Kebender, o por ejemplo también Joseph Hopkins, entre otros, quienes tuvieron extrañas experiencias con estos hombres de negro, que robaban material, eliminaban fotos, hacían desaparecer a testigos, que hacían todo este tipo de cuestiones, incluso antiguas filmaciones perfectas en las que se veían ovnis en toda la regla, operando, maniobrando, y los humanoides, fueron hechas desaparecer. De hecho, se habla que se llegaron a secuestrar ediciones enteras de la revista Flying Saucer Review, debido o promovido por una serie de hombres de negro, quienes impidieron que efectivamente una edición en concreto saliera a la venta.
entre otras muchas cuestiones. Y aquí vemos que nuevamente aparece la figura de los hombres de negro secuestrando información concretamente de Nikola Tesla, que posiblemente, no lo sabemos, tal vez albergue información concerniente a esas comunicaciones que tenía a larga distancia o recepciones de esas emisiones que tenía a larga distancia. Vamos a continuar hablando sobre el señor Nikola Tesla. Bueno, es un tipo bastante controvertido. Él no trabaja para el aparato, tiene una labor un poco más humanitaria, de decir la energía tiene que ser libre y gratuita. Él construye infraestructuras con poco dinero que puede. Y hay una anécdota bastante curiosa, creo que promovida por un explorador, concretamente Robert Peary. El caso de Robert Peary es muy curioso. Bueno, Robert Peary es un explorador del Ártico. Entonces conoce a Nikola Tesla. Nikola Tesla por entonces, a principios del siglo XX, estaba construyendo la torre Wardenclyffe y le dice a Peary: mira, vas a tener noticias mías cuando llegues al Ártico. Peary, bueno, pues se queda un poco extrañado y dice: pues no sé exactamente a qué se refiere el señor Tesla. Pues cuando Peary llega concretamente a la zona del Ártico, la zona más elevada del Ártico, él habla en sus escritos de que puede ver y es testigo de una inmensa explosión que hay en la zona donde él se encontraba, una gigantesca explosión en los cielos, que le llevó inmediatamente a pensar que había sido provocada por su amigo Nikola Tesla, quien le había dicho que tendría noticias de él mismo cuando llegase a esa ubicación de la que estaba hablando. Curiosamente, y recordemos que la torre Wardenclyffe, entre otras cuestiones, se la vinculaba con el llamado rayo de la muerte. Todos nos acordamos de que era un tren de energías muy poderoso, era capaz de producir una especie de mini bomba atómica de manera energética. Vamos a continuar con la vida de Nikola Tesla. O bueno, si tienes algo que añadir al respecto, bueno, estaría bien. Cuéntanos. Sí. Bien, pues lo que el señor Peary estuvo viendo en el Polo Norte fue un experimento que hizo Nikola Tesla para saber si desde esa torre Wardenclyffe se podía llegar a emitir electricidad al Polo Norte. Si eso ocurría, pues el proyecto era hacer una gigantesca torre de Wardenclyffe en el Polo Norte del tamaño de un rascacielos, inmensa, para proveer de energía eléctrica a todas las ciudades del planeta de manera gratuita. También de manera gratuita. No me extraña que JP Morgan le quitara los presupuestos, claro, porque diría JP Morgan: y bueno, ¿y dónde ponemos el contador para cobrar a la gente? Y Tesla diría: no, mira, aquí, oye, en este tipo de tecnología no se puede poner contador, es una tecnología libre y gratuita. Entonces fíjate lo que estamos hablando detrás. Toda la industria del transporte, la industria aérea, que se podía suministrar en el aire con energía eléctrica, la industria del hidrocarburo se viene abajo. Estamos hablando literalmente de destruir todo el sistema financiero, industrial y energético que había hasta la fecha. Pero como suena. Vamos a ver, hay una cosa al respecto sobre la transferencia de energía sin cables, y es que he tenido ocasión de escuchar que hubo un español que consiguió efectuar transferencia de energía eléctrica sin cables de manera eficiente, y a ese español me parece que también le hicieron callar o le hicieron guardar ese experimento o ese invento. No tengo datos. Como no tengo los datos concretos, solamente cuento la anécdota, pero no voy a dar los nombres sencillamente porque no los conozco. Sí recuerdo perfectamente que detrás de este inventor español hubo una especie de hombres de negro, no tan de negro en este caso, que le dijeron que eso no se podía tocar y que si lo tocaba, que se tuviese las consecuencias que iban a ser contra él y posiblemente contra su familia. Como ya he dicho, desconozco el caso, no voy a dar datos ni nombres, única y exclusivamente conto la anécdota. Bueno, vamos a seguir hablando de Tesla, que llevamos ya un buen rato hablando de Tesla, y vamos a resumir el final de la vida de Tesla, porque Tesla aparentemente, pues tiene un final un poco triste, ¿no? Sí, efectivamente, muere solo en una habitación de hotel con la imagen de un científico loco, prácticamente, porque estuvieron durante muchos años intentando desprestigiar todo su trabajo, un trabajo que realmente podría llegar a cambiar el mundo, y no podemos olvidar que todos los descubrimientos que hizo y que muchas de sus patentes están bajo 7 candados, podemos imaginarnos, en el sitio más seguro de los Estados Unidos de América.
Es así. Bueno, Lo es cierto que es que, además, claro, además es tremendo porque he tenido la ocasión de escuchar que, por ejemplo, inventos como el HARP así es. están adheridos a patentes o presuntos sistemas de transferencia de energía sin hilos similares a los que el propio Nikola Tesla diseñó. ¿Ah? Sí, sí, JL, pero es que tú fíjate que el fundamento que tenía Nikola Tesla para ese tema de, bueno, pues los fundamentos del HARP, bien, pues la finalidad que él tenía era la de crear, por ejemplo, lluvias en sitios donde había grandes sequías, o por ejemplo, en parar lluvias torrenciales. Es decir, es muy curioso porque ese hombre estaba dedicado a utilizar la ciencia de manera correcta, de manera digna y fueron a por él, a por sus patentes, y ya sabemos, muchos espectadores del mundo desconocido y nosotros sabemos para qué puede servir el tema de esos fundamentos, para hacer una instalación como la del HARP en Alaska e inducir terremotos en el globo. No podemos olvidar que la tarea de reconstrucción de las ciudades afectadas por maremotos, terremotos y tsunamis es muy lucrativa para grandes grupos adheridos a los complejos de construcción y de militares estadounidenses. Que serán los mismos grupos que construyen aquellas naciones que son tomadas por esa poderosa nación que invade países de Oriente Medio cada vez que necesita recursos energéticos, Efectivamente. alegando instaurar una democracia que nunca llega y que finalmente lo que hace es empeorar la calidad de vida y aumentar el índice de mortalidad dentro de esos países. Y aquí que coja cada uno la parte que quiera. Bueno, Vicente, llevamos 36 minutos hablando de Nikola Tesla y hemos contado muchas cosas. Aquel que quiera ahondar, pues seguramente que si investiga sobre la figura de Nikola Tesla encontrará cosas increíbles y inventos maravillosos. E incluso alguno de ellos lo podrá hacer en su casa. Son cosas muy sencillas a cosas muy complejas. Vicente, un placer hablar contigo. Un placer para mí y nada, estaré encantado de estar de nuevo en Mundo Desconocido la semana que viene. Muy bien, pues lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.